Bendiciones y bienvenido al programa de Mujer de Poder y Autoridad Divina. Esta es la reverenda Judith Houts, fundadora y directora de este programa y pastora líder de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en San Sebastián, Puerto Rico. Si no tienen lugar donde congregarse, considere visitarnos y quedarse con nosotros. De no poder porque vive lejos, búsquenos en YouTube y escuche nuestros sermones. De verdad que le van a gustar porque son inspiradores. Tenemos nuestra pastora asociada predicando, tremenda predicadora, y tenemos otros líderes como el anciano, el hermano Ángel Pujols, y otros laicos que traen mensajes inspiradores para usted y su familia. Hoy les traigo un corto tema titulado Si solo yo pudiera. Es una pregunta que a veces nos hacemos, y fue la misma pregunta que se hizo la mujer en la historia de Lucas y también de Mateo 9, 20 al 22, la mujer con el flujo de sangre. Vamos a leerlo. Acompáñeme con su Biblia. Dice, entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que yo llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel momento quedó sana. Leo esto de la versión Dios habla hoy. Esa era la pregunta que tenía la mujer con el flujo de sangre. Si yo solo pudiera tocarlo. Si solo yo pudiera tocar su manto, yo sería sana. La mujer, dice la Biblia, llevaba 12 años con ese flujo de sangre. Una hemorragia, lo llamamos hoy en día. A los 12 años de esta agobiadora enfermedad, decidió arriesgarse e ir donde siempre supo que había sanidad. Pero la duda no la dejaba ir por el camino correcto. Cogió el camino hacia su doctor de cabecera, el camino hacia el especialista, no hay nada malo de esto, camino hacia el naturista, hacia el naturópata, y todo esto le tomó 12 años de su vida. 12 años que pudo haber disfrutado de la libertad del dolor, de la vergüenza de esta enfermedad y de estar separada por la familia. Si solo yo pudiera. Esto es una duda. Las dudas corroen nuestra fe. Bien sabemos que en aquellos tiempos, antes y mientras Jesús estaba en la tierra, las mujeres eran inmundas mientras tenían el flujo de sangre. ¿Cómo sería la vida de esta mujer? Me imagino que tenía dolor, le faltaba la energía, la hemoglobina estaba baja, se sentiría hostigada por la sociedad y ella siempre pensando, si yo solo pudiera ir, si yo solo pudiera creer un poco más, si yo solo pudiera tocar el manto. La duda seguía aguantándola, era como una cadena que la tenía y solamente podía llegar hasta cierto lugar, pero no llegaba a la meta. Dice Levítico 15:25, en caso de que una mujer tenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Versión Dios habla hoy.
sabemos que estaba impura, no podía tocar hombres, no podía estar donde había hombres o ninguna otra persona, porque cualquier persona que ella tocara la iba a poner impura también. Muy bien, dice el predicador famoso y muy reconocido del siglo XIX, su nombre es Charles Haddon Spurgeon, dice que esta pobre mujer nunca abrió su boca para exponer su duda en cuanto a poder tocar el manto de Jesús, pues si lo hubiese hecho antes, no hubiese tenido que guardar ese secreto tantos años, pues los secretos comienzan siempre con un si yo pudiera, si solo yo pudiera. Si solo yo pudiera causan dudas, y las dudas calladas la mayor parte del tiempo corroen hasta lo más íntimo del alma. Y como dije ahorita, la duda es lo peor que le puede ocurrir a la fe, porque la corroe, la rompe, la destruye. Nos cuenta la historia el evangelista Spurgeon de un niño que había escondido una zorra dentro de su camisa contra su pecho, y prefirió que esta zorra mordiera su carne, rompiera su tórax, rompiera sus costillas y llegara hasta el mismo corazón y lo mordiera antes de decir que él tenía una zorra escondida dentro de su camisa, en su pecho. Eso es lo que hace una duda. Es como una zorra escondida en tu pecho, comiendo, rompiendo, mordiendo y destruyendo hasta que te causa la muerte. La mujer enferma y desechada por fin tuvo la valentía de dejar atrás la duda e ir por el resultado. Se tomó el riesgo de ir y tocar el ruedo del manto del maestro y sí, fue sanada. Si yo pudiera se convirtió en lo hice, aleluya, y funcionó. Gloria a Dios. La mujer sanada, en inglés se dice made whole again, fue hecha completa nuevamente. Una criatura nueva, libre de ir y salir y estar con sus familiares, libre de dolor. Si miramos bien a la situación de esta mujer, que en realidad no tiene nombre, porque ahí caemos muchos de nosotros, o por lo menos estábamos ahí anteriormente. Si miramos bien su situación, ella no estaba completa. ¿Por qué? Primero, ella había perdido su paz. Estaba enferma. ¿Quién tiene paz? Cuando dudas que puedes ser sanada, cuando dudas que puedes ir al maestro, cuando dudas que puedes ir a tu padre. Perdió su gozo. ¿Quién puede tener gozo cuando estás en dolor? Perdió su tranquilidad, sus amistades, su familia, su dinero, tal vez su casa. Y sobre todo perdió la tranquilidad de la mente porque estaba en ansiedad y estaba en depresión. Todo esto lo ocasiona el si yo pudiera, la duda en el corazón de una persona, en el corazón de una mujer. 12 años de miseria solo porque entretuvo una duda que pudo haberlo hablado. Cuando entretenemos dudas y no las hablamos, eso es un secreto y los secretos destruyen. Recuérdate, lo interesante de esta historia convertida en un milagro es que ella tocó definitivamente a muchos hombres antes de llegar al maestro. Recordemos, como le dije ahorita, que había mucha gente y que no se podían tocar a los hombres, punto, y mucho menos si estabas inmunda. Así que ella tuvo 12 años planeando, haciendo el plan de cómo iba a llegar al maestro.
Ella no quería que él se diera cuenta, ella no quería que nadie la parara. Así que ella sabía, ella había dicho que quería tocar el ruedo. Ella había puesto su meta en el ruedo, creciendo la fe, pero la ocultaba porque decía, si yo toco el ruedo me sano, pero ¿cómo llego ahí si estoy inmunda? Así que no podía irse parada porque la iban a parar, porque no podían llegar al maestro. Los discípulos eran muy celosos. Así que yo me imagino que ella gateó, porque ella iba directamente al ruedo del maestro, del manto del maestro. Quiere decir que ella tuvo que haber tocado muchas piernas mientras llegó ahí. Y si quedaron inmundos, al Dios sanarla a ella, quedó todo el mundo sano. Aleluya, aleluya. Ella, al tocarlo, sintió la sanidad, pero se fue, no entendiendo que el maestro, hecho hombre, no usando su deidad, simple usando el poder de Dios, como lo tienes tú y yo, el poder del Espíritu Santo, como los tenemos tú y yo, hombre de fe, mujer de fe. El maestro miró y dijo, alguien me ha tocado, porque salió poder de mí. Y ella supo que el maestro sabía. Y ella supo que el maestro lo único que le dijo, ten ánimo. Y yo pienso que en este momento, este ten ánimo tiene un poquito más allá. Ten ánimo y la próxima vez no esperes 12 años. Ten ánimo y habla de tus dudas con alguien que te pueda entender. Ten ánimo y ven donde mí. Ten ánimo que yo te voy a escuchar y no te voy a dar la espalda. Yo no sé por lo que tú, mujer, de poder y autoridad divina estás pasando hoy. No sé qué dudas tienes. No sé, dice, si yo solo pudiera. Yo lo único que te digo es, no esperes 12 años. No esperes un año. No esperes un minuto. Ve ya. Porque si tú sigues alimentando esa duda, estás en terreno de Satanás. Estás en el mundo de Satanás. Recuerda, hay dos mundos. Está el reino de Dios en la tierra, donde cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, cosas maravillosas pasan. Lo sobrenatural pasa, la salud, la paz, la alegría. Porque la voluntad de Dios viene, la voluntad de Dios es que tú estés sana. La voluntad de Dios es que yo esté sana. La voluntad de Dios es que tú le sirvas, que estés gozosa. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estés enferma ni enfermo. Así que quiero nuevamente preguntar, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es la zorra que estás escondiendo en tu pecho, que está comiendo, mordiendo tus interiores del alma? Habla, no la acaricies más y deja que el maestro te sane. Y él te va a decir, ánimo, hija, estás sanada. Que Dios te bendiga. Esta es la reverenda Judith Houts. Hasta que nos encontremos otra vez. Bendiciones.